Buenas noches, estimados estudiantes de Facultad de Medicina. Soy la doctora María Encinas. Vamos a iniciar con el capítulo 17 que corresponde a citoesqueleto. Dentro de este capítulo vamos a ver los objetivos de aprendizaje, describir la estructura de los filamentos intermedios y sus funciones, explicar la organización de los microtúbulos y sus funciones, reconocer la estructura y función de los filamentos de la actina y describir el mecanismo de la contracción muscular. Vamos a ir viendo que dentro de este capítulo es importante tomar en cuenta la arquitectura filamentosa que nos va a ayudar a sostener el gran volumen citoplasmático con una función bastante particular de que todas las células tienen, son las paredes celulares. Es decir, que las células eucariotes, para organizar sus numerosos componentes internos, adoptan diferentes tipos de formas, las cuales interactúan mecánicamente con el entorno de los movimientos coordinados que dependen también del citoesqueleto. Es decir, que el citoesqueleto está constituido por una red de filamentos proteicos que se extienden por todo el citoplasma, los cuales nos va a dar la forma y también organizan los componentes tanto internos y también para la movilización. Es decir, que hay algunos componentes del citoesqueleto que también están presentes en algún tipo de bacterias. Dentro del citoesqueleto vamos a ir viendo acá, ¿no es cierto?, que tiene una estructura que es bastante dinámica, la cual se va a ir organizando de manera continua. Es decir, que la célula cambia de forma, se divide y también responde a su entorno. Es importante mencionar que el citoesqueleto es responsable directo de los movimientos y la reptación de las células sobre una superficie, la contracción de las células musculares y los cambios de forma celular que se producen durante el desarrollo embrionario, que también es bastante importante. Si no hubiera el citoesqueleto, las heridas nunca cicatrizarían y los músculos serían inútiles y los espermatozoides jamás alcanzarían el óvulo. Entonces, tenemos que ir viendo que el citoesqueleto es bastante importante, ya que esto va a controlar la localización de los órganos y provee la maquinaria para el transporte entre ellos. Vamos a ir viendo también que está constituido el citoesqueleto por 3 tipos de filamentos que en este momento ustedes lo pueden observar. Son los filamentos intermedios, los microtúbulos y los filamentos de actina. Dentro de estos filamentos intermedios es importante en las propiedades mecánicas que van a ir formando. Entonces, cada uno de estos filamentos proteicos que hemos ido mencionando van a tener su composición, sus propiedades mecánicas y funciones dentro de la célula. Aquí nosotros podemos ver las células epiteliales, donde se encuentran casi todas las células, como ya hemos ido mencionando. Es importante ir mencionando que el citoesqueleto está constituido por estos 3 tipos de filamentos: los filamentos intermedios, aquí podemos observarlos, los microtúbulos, los filamentos de actina y las cuales van a ir a producir también una contracción muscular. Es decir, que cada tipo de filamentos tienen distintas propiedades, como ya hemos ido mencionando, y están formados por una subunidad proteica diferente. Especialmente los filamentos intermedios están compuestos por una familia de proteínas fibrosas. Los microtúbulos son subunidades de tubulina globular y los filamentos de actina por subunidades de actina globular. Es decir, que en cada caso estas se van a ir ensamblando por miles de subunidades de hebras finas que a veces se van extendiendo a través de toda la célula. Es en cuanto hemos ido explicando cada uno de estos tipos de filamentos que vamos a ir desarrollando
en el transcurso de este capítulo. Los filamentos intermedios son aquellos que van a ir a conferir resistencia mecánica a las células. Dentro de los filamentos intermedios vamos a ir viendo que estas van a tener una característica importante y les van a diferenciar de los otros tipos que hemos ido mencionando. Estos filamentos tienen la función de tener gran resistencia y además toleran el esfuerzo mecánico asociado con el estiramiento, que sería una de sus funciones importantes. Estos filamentos se encuentran a nivel del citoplasma y estos forman una red que va a ir rodeando al núcleo y va extendiéndose hacia la periferia celular. También podemos ir viendo que estos filamentos van a estar anclados en la membrana y en las uniones intercelulares que son denominadas desmosomas. Se van localizando también dentro del núcleo y van a formar una malla conocida como la lámina nuclear que vamos a ir viendo. Acá nosotros en esta imagen podemos ver los filamentos intermedios que forman una red bastante sólida en el citoplasma de la célula, ¿es cierto? Acá tenemos los diferentes haces de filamentos intermedios y los desmosomas de la que estas van a ir conectando. Es decir, que es una estructura que va a ser ensamblada de los filamentos intermedios adecuados, los cuales van a fortalecer a las células y les van a proteger de diferentes tipos de desgarros. Dentro de los filamentos intermedios hemos mencionado que estos son bastante resistentes y se asemejan a las cuerdas. Es decir, son hebras bastante largas, retorcidas, que van a ir a conferir la resistencia a la tracción y soportar la tensión sin llegar a romperse. Es decir, que estos filamentos están compuestos por diferentes tipos de monómeros, dímeros, que van a ir formando diferentes tipos de tetrámeros de tipo antiparalelo y escalonado. Es decir, que estos filamentos llegan a alargarse mediante la adición de series de tetrámeros en cada extremo, que en este momento lo estamos viendo. También vamos a ir viendo que estas subunidades fibrosas que tienen un dominio que van a formar un bastón largo con dominios no estructurales distintos en cada extremo, como hemos ido mencionando. Entonces, acá nosotros podemos observar una microfotografía electrónica de los diferentes tipos de filamentos intermedios. Entonces, no hay que olvidarse las características que hemos ido mencionando de estos filamentos intermedios. Es importante también mencionar que estos filamentos aparte de que son bastante resistentes a las células con los esfuerzos mecánicos. Estos van a estar distribuidos y también va a tener efectos de fuerzas aplicadas, lo que va a impedir un desgarro de las células y de sus membranas en la respuesta al cizallamiento mecánico. Dentro de estos filamentos intermedios vemos que son bastante abundantes en las células musculares y en las células epiteliales como la piel. Es decir, que estos filamentos intermedios pueden llegar a agruparse en 4 clases. Aquí podemos ver que estos filamentos intermedios a nivel del citoplasma están en forma de filamentos de queratina en las células epiteliales, la bimentina y filamentos relacionados con la bimentina, que son las células del tejido conjuntivo y las células musculares y las células gliales. También tenemos a los neurofilamentos que están en las células nerviosas. Es importante ver también que a nivel del núcleo tenemos las láminas nucleares que se encuentran, ¿no es cierto?, los neurofilamentos en estas células nerviosas, que estas también fortalecen la envoltura nuclear. Entonces, hay que tomar en cuenta
que estos filamentos intermedios se encuentran a nivel del citoplasma y a nivel del núcleo, y especialmente van a fortalecer en el núcleo la envoltura nuclear. Entonces ya hemos ido viendo los filamentos intermedios con las 4 clases que hemos ido mencionando. Dentro de los neurofilamentos vemos que estos son bastante localizados en los axones de la neurona, y los cuales nos van a proporcionar resistencia, estabilidad a los axones, los cuales utilizan las células nerviosas para transmitir la información, como nosotros podemos evidenciar. Es decir, que también hay ciertos tipos de defectos en estos neurofilamentos que van a ir a provocar ciertos tipos de enfermedades. Es decir, que estos neurofilamentos son también filamentos intermedios que están localizados a lo largo de los axones de las neuronas, como hemos ido mencionando. Es decir, cuando hay alguna degeneración o algún problema a nivel de estos neurofilamentos, hay una enfermedad que es la enfermedad neurodegenerativa de la esclerosis lateral amiotrófica, denominado ELA o la enfermedad de Lou Gehrig's. Esta está asociada a una acumulación de anormal de neurofilamentos en los cuerpos celulares y los axones de las neuronas toras. Es decir, que esta acumulación llega a precipitar la degeneración axonal, lo cual produce en la persona una debilidad muscular que son observadas en diferentes tipos de pacientes. Entonces, hay que tomar en cuenta que a nivel del sistema nervioso hay este tipo de enfermedades. Dentro de los, también continuando con los filamentos intermedios, hemos dicho que se encuentra a nivel del citoplasma y también a nivel de la envoltura nuclear, que está sostenida como una malla de filamentos intermedios, donde nosotros podemos ver que estos van a formar una lámina nuclear resistente que está compuesto por proteínas llamadas las láminas. También es importante ir mencionando que esta lámina nuclear va a poder desensamblarse y se vuelve a formar en cada división celular. Entonces, esta es una de las características importantes de la funcionalidad también de las láminas nucleares, ¿no es cierto? Que especialmente nosotros las podemos observar en la división celular cuando la envoltura nuclear se rompe durante un proceso de mitosis y después vuelve a formarse en cada una de las células hijas que luego iremos explicando. Dentro de estos filamentos intermedios de la lámina nuclear, como ya hemos mencionado, es la que va a revestir la cara interna de la envoltura nuclear, los cuales nos va a ir a proporcionar sitios de unión de los cromosomas. Dentro de los defectos que también se han observado a nivel de la lámina nuclear, estas se van asociando a ciertos tipos de progeria, que son trastornos raros de envejecimiento prematuro de los individuos afectados. Este tipo de enfermedad se presenta en niños con una progeria que tiene la piel arrugada, como nosotros podemos observar acá en la imagen. Pierden los dientes, el cabello, y a menudo presenta una enfermedad cardiovascular grave cuando ya llegan a su adolescencia. Dentro de las proteínas que también van a ser conectoras, que van a vincular los filamentos del citoesqueleto, tenemos también que estos filamentos intermedios son estabilizados y reforzados aún con proteínas de tipo accesorio como la plectina, las cuales va a establecer los enlaces cruzados entre los filamentos para formar diferentes haces y van a ir a conectar con los microtúbulos, con los filamentos de actina y también con las estructuras adhesivas de los desmosomas. Aquí nosotros podemos observar
la plectina, que contribuye a la organización de los haces de los filamentos intermedios y va a ir conectando con otras redes de las proteínas de los citoesqueletos. Dentro de las mutaciones de este gen de plectina, también vemos que va a causar diferentes tipos de enfermedades humanas que son bastante devastadoras y que van a ir a combinar las características como ser, por ejemplo, que la plectina y otras proteínas interactúan con otros complejos proteicos que están incluidos en los cromosomas, como hemos ido observando. Es importante ir mencionando las enfermedades que se producen en este nivel, por ejemplo, la epidermólisis ampollar simple, que es una piel muy vulnerable a las lesiones mecánicas e incluso a la presión. Y esto se pueden romper las células y los cuales van a ir a formar ampollas. También tenemos la distrofia muscular, que es la ruptura de filamentos intermedios del músculo, y la neurogeneración causada por la ruptura de los neurofilamentos, como ya hemos ido mencionando hace un momento. Acá en esta pequeña imagen nosotros podemos ir observando, ¿no es cierto?, cómo una forma mutante de la queratina aumenta la propensión de la piel a ampollarse, ¿no es cierto? Y esto han hecho un experimento en un ratón con un gen mutante que ha ido codificando la proteína de queratina truncada, ¿no? Entonces, todas estas consecuencias o estas enfermedades son a nivel de los filamentos intermedios. Ahora vamos a ingresar a las características que tienen los microtúbulos. Estos van a desempeñar un papel bastante importante en la organización de todas las células eucariotas. Estos microtúbulos, como podemos observar, son tubos huecos largos, rígidos de proteínas, que también tienen una característica importante, que va a desensamblarse con rapidez en un sitio y ensamblarse de nuevo en otro. Estos microtúbulos crecen a partir de una estructura pequeña localizada cerca del centro de la célula, denominado el centrosoma. Estos microtúbulos que estamos viendo son aquellos que están en el citoplasma, son parte del citoesqueleto, principalmente responsables de transportar y posicionar a los orgánulos delimitados por membranas dentro de la célula y guiar el transporte intracelular de diferentes tipos de macromoléculas citosólicas. Estos microtúbulos también se llegan a extenderse hacia la periferia celular, crean un sistema de vías intracelulares y también transportan vesículas, orgánulos y otros componentes celulares. Es importante ir mencionando también que estos microtúbulos forman estructuras estables como los cilios, flagelos y los flagelos en un movimiento rítmico, ¿no es cierto? Entonces, estos también encontramos, ¿no es cierto? Aquí las características como podemos observar en una célula ciliada, en una célula de división y también en una célula que no se va dividiendo, que sale del centrosoma. Estos microtúbulos hemos dicho que son tubos huecos con extremos que presentan las estructuras específicas. Estos microtúbulos están compuestos por subunidades de tubulina globular, es decir, están constituidos por proteínas globulares, la alfa-tubulina y la beta-tubulina, que están unidos por enlaces no covalentes, cuya característica importante es de que estas van a obtener los dímeros de tubulina que se van apilando unidos también por enlaces no covalentes para formar la pared del microtúbulo cilíndrico hueco. Y es importante también mencionar que el microtúbulo
tiene un extremo que muestra la beta-tubulina, que es un extremo positivo, y también tiene un extremo opuesto, que es la alfa-tubulina, que es el extremo negativo. En esta imagen nosotros podemos observar que los microtúbulos son túbulos huecos compuestos por subunidades de tubulina globular, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos una subunidad de la tubulina, un dímero de tubulina, cómo se van a ir a formar a través también de diferentes dímeros o un protofilamento a nivel de la parte central. Entonces, también podemos ver que todos los dímeros de la tubulina del protofilamento están dispuestos en una misma orientación, que es una de las características importantes que podemos observar en este esquema del microtúbulo, donde se observa que hay un empaquetamiento de los dímeros de tubulina en la pared del microtúbulo. Esta es una sección de tipo transversal con 13 moléculas de tubulina, ¿no es cierto? Y donde vemos también la alienación de los dímeros en la misma orientación de estos protofilamentos del microtúbulo y tienen también una polaridad definida con extremo positivo y negativo. Entonces podemos también observar acá una micrografía electrónica y la sección transversal de un microtúbulo. Ya hemos mencionado con 13 subunidades distintas en las cuales corresponde el dímero de tubulina. Entonces, esa sería la estructura de un microtúbulo. Otra de las características importantes también que tenemos que ir mencionando es que el centrosoma es el principal centro organizador de los microtúbulos en estas células. Es decir, que el interior de las células crecen a partir de centros organizadores que van a controlar la localización, el número y dirección, que es el centrosoma. Este centrosoma está constituido por un par de centriolos rodeados por una matriz de proteínas. Esta matriz de centrosoma tiene cientos de estructuras anulares formadas por las alfa-tubulinas y un complejo de anillos de alfa-tubulina, que sirve como punto inicial o sitio de nucleación para el crecimiento de un microtúbulo. Acá nosotros en esta imagen podemos ver a la tubulina, ¿no es cierto?, que se polimeriza a partir de sitios de nucleación de un centrosoma. Es decir, que el centrosoma de la célula está formada por una matriz amorfa de diversas proteínas en las que están los anillos y la alfa-tubulina, acá en una coloración roja, y también que van nucleando el crecimiento de los microtúbulos alrededor de los centriolos que están compuestos por los microtúbulos en forma cilíndrica. Entonces aquí nosotros podemos observar un diagrama del centrosoma con los microtúbulos unidos. Dentro de estos microtúbulos es importante mencionar que presentan una inestabilidad dinámica y esto es producida por la nucleación de un microtúbulo que tiene un extremo positivo que suele crecer hacia afuera del centro organizador. También vemos que hay muchos minutos por adición de subunidades alfa, beta tubulina, su extremo positivo libre, que también podemos ver que cada microtúbulo crece y se retrae independientemente de sus vecinos. Es decir, que estos microtúbulos pueden retraerse en forma parcial y después, de manera no menos súbita, comenzar a crecer otra vez o desaparecer por completo, o a su vez pueden ser reemplazados por un nuevo microtúbulo que crece desde el mismo complejo de anillos de gamma tubulina, ¿no es cierto? Entonces, esa es la importancia
Por eso se dice que los microtúbulos tienen una inestabilidad dinámica, por lo que hemos ido explicando, y además que también la disposición de estos microtúbulos anclados a un centrosoma se van modificando continuamente a medida que crecen algunos microtúbulos o se van retrayendo en otros. También tenemos que ir viendo de que estos microtúbulos tienen una alternancia entre la polimerización y la despolimerización, que se conoce como inestabilidad dinámica, como ya hemos ido mencionando, y estos presentan un remodelado rápido. Es importante ir mencionando que el centrosoma proyecta continuamente nuevos microtúbulos que son en diferentes direcciones, los cuales se van retrayendo. Aquí nosotros podemos evidenciar que estos microtúbulos pueden ser estabilizados por unión a un tipo de proteína de casquete de microtúbulo, ¿cierto? Entonces, vemos que es importante la polimerización, ¿no es cierto?, para lo cual los microtúbulos nuevos crecen desde un centrosoma en muchas direcciones. Aquí podemos observar de un centrosoma cómo hay el crecimiento, pero el que va a ir a estabilizar va a ser una proteína de casquete de microtúbulo. También tenemos acá otros microtúbulos inestables y los microtúbulos de tipo estable. Es decir, hay diferentes tipos de presentaciones, como ya hemos ido mencionando. Otra de las características también importante para la inestabilidad dinámica es por la hidrólisis del GTP, es decir, que la inestabilidad dinámica de los microtúbulos deriva de la capacidad intrínseca de los dímeros de tubulina para ir hidrolizando. Es decir, que cada dímero de la tubulina libre contiene una molécula de GTP unida a la alfa-tubulina que es hidrolizada a GDP después de la acción del dímero a un microtúbulo en crecimiento. El extremo de un microtúbulo crece rápidamente y está compuesto por completo de dímeros GTP-tubulina que forma un casquete de GTP. Entonces, esta hidrólisis de GTP controla la inestabilidad dinámica de los microtúbulos, con lo que ya hemos ido mencionando, ¿no es cierto?, la hidrólisis del GTP que controla esta inestabilidad dinámica de los microtúbulos. También vemos que existen fármacos que pueden modificar la dinámica de los microtúbulos. ¿Cuál va a ser esa característica? Cómo los fármacos impiden la polimerización o la despolimerización de los dímeros de tubulina, que pueden ejercer un efecto rápido sobre la organización del citoesqueleto y también, a su vez, el comportamiento de la célula. Es importante que ustedes sepan que este cuadro, donde los fármacos que afectan a los microtúbulos. Los fármacos específicos para los microtúbulos tenemos el taxol, la colquicina, el colsemid, la vinblastina y la vinclizina. El taxol, por ejemplo, se une a los microtúbulos y los va estabilizando. La colquicina se une al dímero de tubulina e impide su proceso de polimerización, ¿no es cierto? Entonces va a haber una modificación. La vinblastina se une a los dímeros de tubulina e impide su proceso de polimerización. Es decir, que la desactivación o la destrucción del uso mitótico va a matar a las células en división, que es una de las funciones que también podemos indicar. Por ejemplo, las células cancerosas se dividen con menos control que las células normales del cuerpo y esas llegan a ser destruidas por los fármacos o a su vez pueden ser estabilizadas o desestabilizadas a los microtúbulos. También otros fármacos, aparte de lo que estamos mencionando, también tenemos los fármacos
micóticos, incluidos la colquicina, el taxol, que se utilizan para tratar procesos de cánceres humanos, que también hay que tomar en cuenta entonces que los fármacos van a modificar la dinámica de los microtúbulos. También los microtúbulos organizan el interior de la célula, es decir, que las células tienen la capacidad de modificar la inestabilidad dinámica de los microtúbulos con fines bastante particulares. Es decir, que a nivel de los procesos de la mitosis vamos a ir viendo que estos microtúbulos van a también se van a volver algo dinámicos o van a alterar el crecimiento o la retracción o los procesos de diferenciación que estamos mencionando. También vamos a ir viendo que las células nerviosas proyectan un axón desde un extremo y las dendritas en otro. Acá en esta imagen podemos observar que los microtúbulos guían el transporte de los orgánulos, de las vesículas y las macromoléculas en ambas direcciones a lo largo del axón de una célula nerviosa. Otra de las características importantes que también participan en este proceso son las proteínas motoras que impulsan el transporte intracelular. Es decir, que las mitocondrias y los orgánulos que están delimitados por membrana de menor tamaño y las vesículas se van desplazando en pequeños pasos espasmódicos, es decir, con pequeños pasos que se mueven durante un breve lapso y se detiene y después vuelven a verse. Estos movimientos saltatorios es mucho más direccional, que están sostenidos por pequeños movimientos brownianos y continuos causados por movimientos térmicos aleatorios. Estos movimientos también se producen a nivel de los microtúbulos o de los filamentos de actina en ambos casos, los cuales también están impulsados por proteínas motoras que utilizan energía derivada de los ciclos repetitivos de la hidrólisis del adenosín trifosfato para desplazar a lo largo del filamento de actina o del microtúbulo en una sola dirección. Entonces, también no podemos olvidarnos que estas proteínas motoras impulsan el transporte intracelular a nivel de los microtúbulos. Estas proteínas motoras, como ya hemos ido mencionando, se mueven a lo largo de los microtúbulos citoplasmáticos, como de los axones de una célula nerviosa, y es importante mencionar que estas proteínas motoras pertenecen a dos tipos de familias, que son la cinesina y la dineínas. Es decir, que las cinesinas suelen desplazar hacia el extremo positivo del microtúbulo y se desplazan hacia el extremo negativo. Es decir, también de que las cinesinas, como las dineínas citoplasmáticas, son dímeros que tienen dos cabezas globulares que suelen desplazarse. Aquí nosotros podemos observar la importancia, ¿no es cierto?, de estas proteínas motoras que desplazan a lo largo del microtúbulo de un extremo negativo, otro extremo positivo, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra de las características importantes de estas proteínas motoras. Dentro de los diferentes proteínas motoras de transporte, hay también diferentes tipos de cargas a lo largo de los microtúbulos. Aquí podemos observar, ¿no es cierto?, un extremo positivo, negativo, la participación de diferentes tipos de proteínas, ¿no es cierto?, donde las cabezas de la cinesina y la dineína citoplasmática interactúan con los microtúbulos en forma estereoespecífica. Es decir, que la proteína motora se unirá al microtúbulo solo en una dirección.
También tenemos que una cola de una proteína motora se une en forma estable con algún componente celular, ya sea con una vesícula o un orgánulo, lo cual va a determinar el tipo de carga que puede transportar la proteína motora. Dentro de los microtúbulos también, como ya hemos mencionado, tenemos la participación de las proteínas motoras en la posición de los orgánulos y en el citoplasma. Estos van a tener una importancia en la determinación de la posición de los orgánulos delimitados de la membrana de una célula. Es decir, que la mayoría de las células animales, por ejemplo, el retículo endoplasmático casi llega al borde celular, mientras que el aparato de Golgi se localiza en el interior de la célula cerca del centrosoma, ¿cierto? Es decir, que los túbulos del retículo endoplasmático llegan casi al borde celular. Entonces, es decir, que estas proteínas motoras, como las dineínas citoplasmáticas, que están unidas de manera similar a las membranas del aparato de Golgi, lo tracciona a lo largo de los microtúbulos en dirección opuesta hacia el núcleo. Entonces es importante ver, ¿no es cierto?, la posición de estos orgánulos que también son importantes dentro de los microtúbulos y la presencia de estas proteínas motoras. Dentro de estos microtúbulos también tenemos a los cilios y los flagelos que contienen microtúbulos estables que son movidos por la dineína. Es decir, que tenemos numerosos cilios similares o pelos desde la superficie de las células epiteliales que revisten el aparato respiratorio humano, como podemos observar en esta microfotografía electrónica de Bagido. Los cilios, a su vez, son estructuras piliformes de 0,5 nanómetros de diámetro, donde cada cilio tiene una porción central formada por un haz de microtúbulos estables que crecen a partir del cuerpo basal citoplasmático y actúan como un centro organizador. Otra de las características importantes es que el cilio se mueve rítmicamente cumpliendo un ciclo repetitivo de movimientos consisten en un golpe de potencia seguido por un golpe de recuperación. Estos cilios móviles tienen un movimiento similar a un látigo. Dentro de esto también tenemos a los flagelos. ¿Y qué importancia tienen los flagelos? Son aquellos que van a llevar la propulsión a la célula a través de un líquido mediante movimientos ondulatorios de tipo repetitivo, como podemos observar en esta imagen. Es decir, que los flagelos impulsan a los espermatozoides y a muchos protozoos y suelen ser mucho más largos que los cilios, destinados a mover toda la célula en lugar de mover el líquido por la superficie celular. Entonces, como ya hemos ido mencionando, que estos flagelos se propagan por ondas regulares a lo largo de la longitud y lo que propulsa a la célula unida. Entonces, eso es una de las características importantes de los flagelos que también las debemos diferenciar entre los cilios y los flagelos. Estas ligeras diferencias en el mecanismo de acción de los cilios y los flagelos comparten una estructura interna similar. Estos microtúbulos de ambos están dispuestos en un patrón elaborado y de tipo característico. Aquí nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, los microtúbulos de un cilio o un flagelo presentes con una disposición de 9+2. Es decir, se han hecho unos estudios importantes por una fotografía electrónica de un flagelo de un alga unicelular, donde gracias a este tipo de
investigación nosotros podemos saber de que los microtúbulos tienen estas características donde se ha podido comprobar la presencia de 9 microtúbulos externos y cada uno de ellos tiene una estructura par especial, las cuales a su vez van a transportar 2 hileras de moléculas de dineína, como podemos observar acá. Entonces, podemos ver también las cabezas de cada molécula de la dineína como brazos que se extienden como doblete en los microtúbulos adyacentes. Entonces, estas cabezas de dineína en los cilios establecen los contactos periódicos con el doblete de microtúbulos de tipo adyacente por el movimiento rítmico ciliar. Entonces, ya hemos ido explicando hasta el momento los filamentos intermedios y los microtúbulos. Vamos a ingresar a los filamentos de actina, es decir, que los filamentos de actina son inestables, pero al ir a asociarse con otras proteínas pueden formar estructuras celulares estables, ya sea como en un aparato contráctil de las células musculares. Es decir, que estos filamentos de actina son polímeros de proteína de actina y en la mayoría, que se encuentran en la mayoría de las células eucariotas y son bastante esenciales para los movimientos y están relacionados con la superficie celular. Es decir, que estos filamentos de actina interactúan con un gran número de proteínas de unión de actina que permiten que los filamentos cumplan diversas funciones en la célula. Como nosotros podemos observar acá en la imagen también, los filamentos de actina que permiten que las células adopten una variedad de formas y cumplan diferentes tipos de funciones, como vamos a ir explicando. Estos filamentos son bastante, se visualizan en hebras de 7 nanómetros de diámetro y cada filamento es una cadena retorcida, como podemos ver acá, de monómeros de actina globular que van a ir a apuntar a una misma dirección a lo largo del eje de la cadena, ya que estos tienen una polaridad estructural con un extremo positivo y un extremo negativo. Es decir, que estos filamentos de actina son bastante delgados y flexibles y a su vez se disponen también en forma entrecruzada o en forma de redes, ya que estos son bastante resistentes que los filamentos individuales o disposición de los filamentos de actina. Todo esto va a depender de qué? Va a depender de los tipos de proteínas de unión de la actina presente. Es decir, si los filamentos de actina, los microtúbulos están formados por tipos no relacionados de subunidades proteicas, veremos que los cuales se van a ir ensamblando y desensamblando que controlan la estructura celular y trabajan con las proteínas motoras para producir los movimientos que son bastante importantes con las características que hemos ido mencionando. Entonces, es importante que nosotros sepamos que cada filamento de actina es una cadena retorcida, ¿no es cierto?, que tiene una característica globular, ¿no es cierto?, y también su polaridad, que es importante. La actina y la tubulina se van a polimerizar mediante mecanismos similares, es decir, que estos filamentos de actina pueden crecer por el agregado de monómeros de actina en cualquiera de los extremos, pero la velocidad de crecimiento es mucho más rápida en un extremo positivo que el otro extremo. Aquí los filamentos de actina pueden experimentar el threading mínimo. Hay ciertas toxinas que producen los hongos o las esponjas de mar y pueden alterar la función de estos filamentos de actina. Dentro de esta imagen, de este cuadro, dicho, hay fármacos que van a ir a afectar a los filamentos de actina. Estos fármacos específicos para la actina es la faloidina, la citarutina
citocalasina y la latrun. Estos también tienen una acción, la faloidina se une a los filamentos y los estabiliza. Sin embargo, la citocalasina recubre los extremos positivos de los filamentos, lo que impide su proceso de polimerización. Y la latrunculina se une a los monómeros de actina e impide el proceso de polimerización. Entonces es importante que también ustedes sepan qué fármacos afectan a los filamentos de actina en este caso. Hace un momento hemos explicado de también de los filamentos intermedios que fármacos van a ir afectando. Entonces tenemos que hacer una diferenciación también de esos aspectos. Hay numerosas proteínas que se unen a la actina y también van a ir a modificar sus propiedades. Es decir, que un 5% de las proteínas de azúcar corresponden a la actina. Entonces, ¿qué es lo que nos va a impedir que los monómeros de actina de las células se polimericen totalmente para formar filamentos? Es decir, que las células contienen proteínas pequeñas como la timosina y la profilina que se unen a monómeros de actina en el citosol, los cuales impiden agregarse a los extremos de los filamentos de actina. Entonces también es una de las modificaciones importantes que también se tiene a nivel de la actina. Hay células que van a ir proteínas de unión a la actina, la mayoría se unen a los filamentos de actina, los ensamblados y controlan su comportamiento. Es decir, que estas proteínas de unión a la actina controlan el comportamiento de los filamentos de actina en las células, donde nosotros podemos observar que aquí también participan las proteínas de unión lateral, proteínas de casquetes, proteínas de formación de enlaces y las proteínas de acción. Entonces, donde nosotros podemos evidenciar de que hay numerosas proteínas de unión, ¿no es cierto?, que controlan el ensamblado o controlan también el comportamiento de la actina. Debajo de la membrana plasmática de la mayoría de las células eucariotas hay una corteza rica de filamentos de actina, los cuales están ubicados en la corteza celular. Los filamentos están unidos por las proteínas de unión de la actina en una malla que sostiene la membrana plasmática, las cuales también van a ir, va a producir una resistencia mecánica importante, las cuales podemos explicar, ¿no es cierto?, en cuanto a la membrana plasmática de esta corteza celular. Es decir, que la actina se distribuye por todo el citoplasma. Entonces, vamos a ir, como ya hemos ido mencionando, vamos a ver que la reptación celular depende de la actina cortical, que hay numerosas células que se mueven arrastrándose sobre las superficies en lugar de nadar mediante los cilios o flagelos. Dentro de esta reptación celular tenemos a los neutrófilos que migran del torrente sanguíneo al tejido infectado cuando estos son moléculas bastante pequeñas o moléculas que están liberadas por las bacterias y buscan o se van destruyendo. Los mecanismos moleculares implican cambios coordinados de muchas moléculas de diferentes regiones de la célula. La actina interviene también en la protección de la superficie celular por la polimerización de la actina, donde muchas células extienden proyecciones rígidas, delgadas, como ser los filopodios, y también tenemos cuando los
lamelidopodios va a ir a entra en contacto con una superficie favorable, se adhiere a ella con las proteínas transmembrana de su membrana plasmáticas, conocidas como las integrinas, como nosotros podemos evidenciar acá en la imagen, ¿no es cierto? Donde los filamentos de actina permiten la migración de las células. Estas proteínas de unión de la actina influyen en el tipo de protrusión formados en el borde de avance, que también son la unión de actina que colaboran en la formación del crecimiento. Las proteínas relacionadas con la actina, tenemos las redes de filamentos de actina ramificados en los lamellipodios. El filopodio depende de la formina que se une a los extremos positivos en el crecimiento de los filamentos de actina y promueve el agregado de nuevos monómeros para formar los filamentos rectos no ramificados. Dentro de estos también tenemos que ciertas señales extracelulares pueden modificar la disposición de los filamentos de actina. Dentro de estas señales extracelulares tenemos los diferentes tipos de proteínas de unión a actina que controlan la localización, organización y comportamiento de los filamentos de actina. Esta actividad de estas proteínas va a ser controlada por moléculas de señalización de tipo extracelular, lo cual nos permite la reorganización del citoesqueleto de actina en respuesta a su entorno, los cuales van a modificar la organización de los filamentos de actina. La actina también está asociada con la miosina para formar estructuras de tipo contráctil, las cuales también pertenecen a una familia de proteínas que se unen al adenosín trifosfato y los va hidrolizando. Este dominio de la cabeza se une al filamento de actina y presenta una actividad motora hidrolítica del adenosín trifosfato. La cola varía en los distintos tipos de miosina y determina el tipo de carga transportadora a la miosina. Aquí nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, que la característica o la miosina en la miosina más simple en una membrana plasmática, la participación del extremo tanto positivo y negativo, donde vemos su forma de contráctil. Es importante ir mencionando que la contracción muscular es el movimiento de las células de correr, caminar, nadar y volar, que depende de la capacidad del músculo esquelético de contraerse con fuerza y mover diversos huesos. Dentro de esto vamos a ver que la contracción va a depender de la interacción de los filamentos de actina y miosina. La miosina es la subfamilia miosina 2 de las miosinas. Es un filamento de miosina que se desliza contra filamentos de actina opuesto. Estos filamentos de actina y los de miosina se organizan en un haz que genera una intensa fuerza contráctil. Aquí nosotros podemos ver la participación de un filamento de miosina bipolar pequeño que puede deslizarse con dos filamentos de actina de orientación. Durante la contracción muscular, los filamentos de actina se van deslizando contra los filamentos de miosina, donde el grueso del citoplasma está compuesto por miofibrillas, que son elementos contráctiles de la célula muscular. Una miofibrilla está formada por una cadena de pequeñas unidades contráctiles idénticas que son denominadas las sarcómeras. Aquí nosotros podemos evidenciar a las miofibrillas. Y aquí ya en una fotografía tenemos también cómo se puede observar a los sarcómeros y las miofibrillas. Es decir, que estos filamentos de miosina son bastante gruesos y se van localizando en la parte central del sarcómero. Y los filamentos de actina más finos o delgados se extienden hacia la parte interior. Como nosotros podemos observar los filamentos gruesos de la miosina y los filamentos delgados de la actina en el interior. Desde cada extremo del sarcómero, donde están anclados por sus extremos positivos
a una estructura como el disco Z, como podemos ver aquí, que los sarcómeros son unidades contráctiles del músculo, ¿no es cierto? En una microfotografía electrónica podemos observar cómo hay la región de superposición entre los filamentos delgados, los filamentos gruesos y la participación del sarcómero. La contracción de la célula muscular está causada por el acortamiento simultáneo de todos los sarcómeros de la célula, lo cual va a provocar un deslizamiento de los filamentos de actina sobre los filamentos de miosina, sin que esto modifique la longitud de ninguno de ellos, que es una de las características importantes. Entonces, también vemos que la contracción muscular es desencadenada por un súbito aumento del calcio citosólico. Es una interacción molecular generada por fuerzas entre los filamentos de actina, y esto se tiene lugar en el músculo esquelético, que recibe una señal para contraerse desde la neurona motora, ¿no es cierto? También tenemos la participación de los túbulos transversales para la formación a partir de la invaginación de la membrana plasmática. Entonces, las células musculares del retículo sarcoplasmático especializada del retículo endoplasmático tienen una alta concentración de calcio. Es decir, que la respuesta de una excitación eléctrica que pasa a lo largo de la membrana plasmática y de los túbulos T, entre el calcio es liberado en el citosol a través de los canales iónicos que se abren en la membrana del retículo sarcoplasmático. Acá en esta imagen podemos ver la liberación del calcio desde el retículo sarcoplasmático al citosol, que es desencadenada por la contracción del músculo esquelético, ¿no es cierto? Por la contracción de las miofibrillas, que también es importante la participación del potencial de acción. El calcio es una señal intracelular para transmitir un mensaje del exterior al interior de la célula, donde el músculo aumenta la concentración citosólica del calcio, activa un interruptor molecular. Aquí nosotros podemos ver cómo la contracción del músculo esquelético es controlado por estos complejos de tropomiosina y la troponina. Aquí tenemos el complejo de la troponina, la tropomiosina y también los filamentos de actina. Es decir, que la concentración citosólica del calcio regresa a un nivel de reposo y estas moléculas de troponina y tropomiosina vuelven a sus posiciones originales. Hay distintos tipos de células musculares que cumplen diferentes funciones. Dentro de estos tipos celulares tenemos al músculo liso, que está localizada en las paredes del estómago, el intestino, el útero y las arterias y muchas otras estructuras que están presentes, cuya función es las contracciones involuntarias, lentas y sostenidas. El músculo cardíaco impulsa la circulación de la sangre, el corazón se contrae en forma autónoma durante toda la vida del organismo. Y las contracciones de las células musculares, que son de tipo especializada, con componentes básicos del citoscopio de las células eucariotas. Muy bien, hasta aquí ha sido nuestra presentación. Los videos son tan solo la referencia con la visión general del tema. Entonces vamos a ver que cada uno de los postulantes es responsabilidad del tema, incluyendo las tablas, gráficos, dibujos. En caso de dudas o preguntas del tema avanzado, acceder a la plataforma de Classroom en la sección de foro preguntas y respuestas para aclarar todos sus cuestionantes del tema correspondiente. Muchas gracias a todos por su atención.